El pueblo de Israel está de duelo por el fallecimiento de uno de los grandes sabios de esta generación, Rab Baruch Mordechai Ezrahi, Zichrono Tzadik Libraja. Si bien decenas de miles se acercaron a despedirlo, muchos desconocen quién fue este gigante del mundo judío. Por esta razón decidimos dedicarle un episodio especial a este Rosh Yeshiva, líder espiritual, referente, orador incomparable y por sobre todas las cosas un hombre que amó a cada yehudí sin condiciones. Bienvenidos a Final Abierto, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Merim y gracias por estar ahí, como siempre les agradecemos, la verdad que sin ustedes nosotros qué seríamos, así que gracias por estar ahí. Wow. Esta de campaña, vamos, voto. Sí, vamos a buscar, que sean como están, que nos apoyen, que miren, que gracias por estar ahí, la verdad que realmente hacen parte de este proyecto que venimos ya remando hace bastante tiempo y esperemos que siga creciendo como lo está. Está rindiendo sus frutos, sí, a poco van subiendo los números. Seguro, tal cual, los números suben, así que gracias por recomendárselo a la tía, a la prima, a la abuela, si que no lo hicieron, que lo hagan. Suscríbanse, den a la campanita, etcétera, etcétera. Tal cual, todo el speech. Muy bien. Así que bueno, vamos a empezar con Rab Baruch Ezrahi. Rab Baruch Ezrahi murió a los 94 años. Desde que se está escuchando este programa en vivo, o sea, en el momento que lo subimos, va a ser poquito tiempo, estamos dentro del mes de fallecimiento, pero va a ser atemporal porque lo pueden escuchar cuando quieran para enterarse de lo que fue este hombre. Él nació en 1929, estamos hablando de un año de la gran crisis económica mundial. Él ya vivía acá en Israel. Eso en realidad es una novedad y es algo que va marcando un poco. Le hemos dedicado varios episodios a los grandes líderes que han ido falleciendo en estos últimos años. Y había un patrón que se repetía, que tiene que ver con el liderazgo que nace en Europa y después viene para acá. Es algo sorprendente una persona de 94 años que haya nacido aquí en Israel, no es tan común. Así es, sí, la verdad que era más grande de lo que el Estado de Israel es en sí. Claro. Él nació en Israel, ya que en Israel muchas décadas antes que el Estado se forme ya había una Keilah pujante acá fuerte. De hecho, a pesar de que dicen que no. Había muchos años, se fue fortaleciendo cada vez más a medida que se acercaba la fecha de la creación del Estado, pero ya había una Keilah muy fuerte en Jerusalén. Ya Jerusalén había pasado, ya en otro episodio lo contamos, que salieron de afuera de las murallas hasta vivir en los barrios alrededor y se fue expandiendo lo que es Jerusalén al día de hoy. Entonces él nació justamente en las afueras de las murallas y nació en un hospital que sigue funcionando al día de hoy, que se llama Bikur Jolim. ¿Cerró? Sí. Bueno, no sabía. Bueno, hace poquito igual. No sabía. Tenía el incendio. Sí, bueno, el incendio lo vi, pero no sabía que iba a cerrado. Bueno, entonces él nació en Bikur Jolim, en Jerusalén, y el papá se llamaba Rabbi Israel. Este nombre va a ser importante, después vamos a ver por qué. Claro. Y su madre, de hecho el apellido original no era Ezrahi, era un apellido europeo que se israelizó. Bueno, como ocurrió con muchos. De hecho, Ezrahi sería, no sé, como nacional. Sí, tal cual. Era raro, aparte no suena muy europeo, muy ruso, sin embargo. Suena Medio Oriente, suena más del mundo sefaradí. Fue uno de los líderes de la corriente lituana, por así decirlo, al mundo de las yeshivot. Tal cual. Y el apellido original era Birger, era un apellido más ruso. Más ruso, o sea, más forma de apellido ashkenazí europeo. Bueno, y su mamá Inde. Y desde chiquito fue un muchacho que se destacó. O sea, hay gente que de repente uno de chico no ve el potencial que tiene. Él desde chiquito fue lo que en hebreo se dice un ilui, una persona que era destacadísimo en lo que hacía. Era una persona completamente súper inteligente. Lo que hacía, tocaba un instrumento, lo hacía genial. Daba una clase, la daba espectacular, estudiaba en forma increíble, así que desde chiquito lo llamaban ya el genio de Jerusalén, quizás para llamarlo de una forma. Ahora es importante también mencionar, aunque sea al pasar, que venía una casa rabínica. ¿Sí? Su padre había estudiado en yeshivot en Europa, de hecho es importante, estudió en Slabodka, que lo va a marcar también, para entender un poco. Tal vez deberíamos dedicar un episodio a Slabodka. A los tres sábados. Sí, pero rápidamente, hay como dos grandes estilos en las yeshivot. Uno es el estilo de Slabodka y el otro el de Novardok. Para resumir, el de Slabodka era lo que se consideraba que un estudiante de yeshiva y un bentorá tendría que ser algo así como un príncipe, ¿sí? También en los modales, en el estilo, también en la vestimenta, en todo eso. Sí, es resumido como Gadluta Adam. Exacto. La grandeza del hombre. El hombre tiene que no solamente llenarse de contenido, sino que hacia el exterior también tener una buena presencia y de mostrar externamente también lo que es internamente. Del otro lado estaba la escuela de Novardok, también de los dos lados había grandes sabios. En lo de Novardok tenía la postura opuesta, ¿sí? Que como diciendo uno no es nada, en realidad de disminuir la importancia personal de cada uno. Fueron dos grandes escuelas.
No quita que iban impecablemente limpios, está prohibido que una persona tenga su ropa sucia, pero... Le prestaban menos atención a estas cuestiones. Tal vez sería justo decir que en realidad la escuela de Slabodka es la que más se impuso, tal vez en las yeshivot hoy en día. Hay alguna reminiscencia a Novardoc, sobre todo en Benebrak, porque hubo grandes sabios que se instalaron sobre todo en Benebrak. Pero en definitiva, la familia de Rab Baruch Ezrahi y él mismo después como alumno y como profesor, como rabino y como Rosh Yeshiva, adoptó esta escuela de Slabodka que tiene que ver, como decía Johnny, la grandeza del hombre, ¿sí? Sí, y ya que hablamos de la influencia, tenemos que hablar de que la madre fue criada en Kelem, que Kelem es otro de los grandes íconos de la educación de Yeshivot, donde era una escuela que se basaba en las cualidades humanas. Sí, el Musar. El Musar, el perfeccionamiento de las cualidades humanas al el extremo de dedicarse hasta el mínimo detalle para justamente desde respetar al otro, pensar en los demás. Entonces la madre, que el padre, o sea, el abuelo materno era maestro en Kelem, era el Melamed, era el Morel, el maestro de los niños de la ciudad de Kelem, y el padre la influencia de Slabodka. Entonces veremos que vienen dos y cada vez influencias de la importancia del Gadlut Adam, de la grandeza de la persona y la importancia de las buenas cualidades. Ahora que lo mencionas, y también se va a repetir tal vez un poco en su matrimonio, ya vamos a llegar a su matrimonio, pero él también se casa con una mujer que viene de una familia de líderes espirituales y del tema de las cualidades, de los Mashgiach. Pero ya vamos a llegar a eso. Estábamos hablando del crecimiento de Rab Baruch Mordechai Ezrahi, que, como decíamos, creció tal vez de manera sorprendente para una persona de 94 años, creció aquí en Israel. Sí, se da su educación en la yeshiva de Hebrón. Sí. La yeshiva de Hebrón, originalmente era en la ciudad de Hebrón, en el año 29, justo cuando él nace, es el famoso pogrom de árabes contra judíos en la ciudad de Hebrón y otras ciudades de Israel, y ahí una masacre bastante pero importante. ¿cómo? Si vivían bien, en paz, los árabes, el problema sin estado, tal cual, sin estado no había problema. Sí. Ocurre ese pogrom, la yeshiva se muda a Jerusalén, así que él nació en Jerusalén y su alma mater, su educación fuerte que fue en Hebrón, también fue en Jerusalén, así que es una Yerushalmi, es un jerusalemitano de toda la vida y en todos los aspectos. Hebrón, que de hecho hasta hoy en día es una de las yeshivot tal vez más representativas del mundo del mundo de la yeshivot, del mundo judío, también es la heredera directa de la escuela de Slabodka, ¿sí? Hebrón mantiene esta línea de la grandeza del hombre y demás, entonces hacía mucho sentido que se forme en una yeshivot como Hebrón, de la cual no solamente tuvo una formación, sino que después él, ya de casado, adoptaría un rol como lo que llaman un Ram, Magid Shiur, daría clases en esta yeshiva, pero bueno, antes se casaba, ¿sí? Sí, como compañeros hay que destacar, tuvo compañeros que después fueron grandes destacados y hoy en día son grandes destacados del pueblo de Israel. Uno fue Rabel Povarsky, que fue compañero de él ahí en Hebrón, y Rablando también. Fueron compañeros de él ahí en la yeshiva. Bueno, hablando de hecho, es el Rosh Yeshiva de Slabodka. Tal cual. O sea, todo se mantiene en esta línea de Slabodka muy presente en su vida. Y de hecho también lo dijeron en los Espedim. El hijo hablaba de que Slabodka estaba presente todo el tiempo. Esta escuela de estudios, ¿sí? Así es. Bueno, a los 24 años, después de su formación, se casa, como dijiste antes, con Shlomit Hadash Hodosh, que es la hija de Rab Meir Hodosh, que era el Mashgiach de la yeshiva. O sea, la yeshiva tiene un director educativo y un director humanístico, ¿te parece? Estoy pensando en el momento. Mashgiach, se dice. Mashgiach, sí. Hay dos referentes. Uno que es más de la parte de desarrollo intelectual, otro de desarrollo humano, sí, cualidades. Sí. Por eso. Entonces, el director humano, el director de cualidades de la yeshiva, Mashgiach, lo elige como yerno. Lo cual habla bastante de tal cual, eso. O sea, entre tantos alumnos de una yeshiva tan destacado, de una yeshiva de todos, gente muy buena, él era el que se más el Mashgiach dijo, a este lo quiero para mi hija. ¿Sí? Tal cual. Y así fue que se casó con la hija del Mashgiach, y ahí cuando se casa, ahí cambia de rol. Pasó de alumno de la yeshiva, como dijiste vos, a enseñar en la yeshiva. Claro. En paralelo también empezó a enseñar en Kfar Hasidim, otra yeshiva. Por semana, ¿no? Una vez por semana iba los viernes, se quedaba toda la noche del jueves ahí, enseñaba ahí, estuvo como 12 años enseñando allá. Y su vida se dedicaba a eso, al estudio y a la enseñanza de estas dos yeshivot. Es muy importante la pareja esta que hizo con la Rabanit, Shulamit Ezrahi, porque es muy recordado. Pocas veces ocurre que se recuerde mucho el sped de una de las Rabanit, las esposas estas de los grandes líderes. En el sped de cuando murió su esposa, él quedó viudo los últimos años, estaba viudo. Sí. Él se paró. No sé si lo escuchaste, el sped de Shulamit Ezrahi. Ese pro empezó a gritar:
Shulamit, empezó a gritar, Shulamit, soy Baruch, Shulamit, y se sentó. Ese fue la despedida, eso fue las palabras de despedida. No dijo nada, dijo eso y está la gente llorando. Y estamos hablando de una persona que ya pasaba la tercera edad y estaba... Y entonces leí que después de esto comentaban que todo alumno, porque como ocurre mucho en los grandes sabios de Israel, las casas están abiertas de par en par y los alumnos entran y salen. Toda persona que fue alumno de Rav Baruch Mordechai Ezrahi sabía el vínculo que tenían ellos dos. No hacía falta que le explicara que hablaba de maravillas. Eso fue el símbolo de cómo de esta relación que mantuvieron ellos por muchísimos años. Sí, sí. Y la familia que formaron, que bueno, tuvieron 5 hijos en total, un varón y 4 mujeres. Y siguiendo con la cronología de su vida, llegamos que en 1964, a los 33 años, forma lo que se llama la Tenuat Bnei Torah. ¿Vos fuiste al campamento de estos? Yo fui al campamento. Ahí está, lo importante acá es eso. Porque primero contemos un poco, esta Tenuat Bnei Torah tiene que ver con algo que está muy presente en la vida de Rav Baruch Mordechai Ezrahi, que tiene que ver con una visión un poco más amplia del mundo de la Torah y no simplemente cerrarla tal vez entre comillas al campamento jaredí, sino que intentar ampliar un poco el espectro. La Tenuat Bnei Torah tenía como objetivo intentar acercar a gente de yeshivot, lo que llaman a yeshivot tijoní, ¿sí? Una yeshivot donde también estudian cuestiones más seculares, donde generalmente los que terminan esa yeshivot pasan al mundo laboral, pero que tuvieran vínculo con Bajurim o Abrejim, también formados en el mundo 100%, entre comillas, el núcleo duro del mundo de Torah. Así es, formar puentes, fue una forma de unión y atraerlos a todos. En épocas en que no era tan común esta cuestión del Kiru y demás, que estamos hablando del 64. 1964, tal cual, fue un pionero en este sistema. Es un campamento que se hace año tras año, todos los veranos, hasta el día de hoy. Yo tuve la oportunidad de participar en el del 2006. Y la verdad que es eso, uno ve una mezcla de cosas de yeshivot, ashkenazim, sefaradim, distintos orígenes. ¿Dónde era? Cada vez lo hacen en otro lugar. Eligen cada vez otro lugar, de un lugar lindo de Israel, eligen un campus, algún lugar que, como es justo la época de vacaciones de los campus, que dan los campus libres, entonces lo alquilan y llevan a la gente para allá, a veces con pileta, traen atracciones, traen todas las noches hay shows, hacen una inversión muy importante para que la gente se sienta contenta. A la mañana hay estudio, el Rav da su famoso shiur de Rav Yitzhak Elhonon, que ya lo vamos a mencionar si quieres más adelante, lo da en Motzei Shabbat en Sudash Lishit. Entonces se hace un campamento muy lindo, un ambiente muy lindo con música, con comida, muy, muy divertido. Y aparte justamente de unión, de ver gente cómo se conoce y cómo siempre el conocer a otro también acerca a los mundos. Y los alumnos de una yeshiva estudiaron con los de la otra, entonces los de Ateret, que son como los dueños de casa, estudian con los invitados, se arman jabrutot, entonces uno desarrolla una fortaleza. La verdad fueron miles de personas que se acercaron tanto al mundo de la yeshiva como conocer el mundo, a veces romper prejuicios gracias a estos campamentos que él hacía, que una inversión no menor, porque la yeshiva hace falta mantenerla, juntar plata, y estos campamentos también salían una cantidad de plata enorme. No es que cobraba a la gente por participar, hay que darle alojamiento, comida a tanta gente. Imagínense un campamento para, no sé, 1.500 personas, es un montón de gente. Y entonces él invertía en esto, se dedicaba a juntar plata especialmente para este campamento porque sabía el valor que tenía de acercar a esta gente y de romper, crear estos vínculos, estos lazos. Y ya que estamos en este tema, les voy a saltar un poco temporalmente, pero es interesante conocerlo, que cuando cayó la cortina de hierro, él dijo, es momento de llegar a Rusia también. Y empezó a armar todos los años 2 campamentos, uno en Israel y uno en Rusia. 4 años seguidos armó campamentos en Rusia para juntar a toda la juventud judía de Rusia que estaban estuvieron aislados del mundo por la Unión Soviética, aislados del mundo, y ojalá seguramente salgan Bnei Torah y haya gente que sepa Torah y hay que tratarlos ellos también. Así que empezó un campamento con 500 chicos y con 500 chicos, muchos alejados del judaísmo totalmente, empezó a hablar de lo que se llama Lomdes, preguntas de Gemara y quién tiene la mejor respuesta le doy un premio. Y de ese primer campamento salió Elisha Greenberg, que hoy en día es Meishiv en la yeshiva de Hebrón, es uno de los que contesta las preguntas de toda la gente de la yeshiva de Hebrón. Salió de esos chicos que él rescató de la Unión Soviética y por 4 años se hizo un campamento paralelo, uno en Israel y uno en la Unión Soviética para rescatar a todos estos chicos. Ahora, como decimos antes, entonces él formaba parte de la yeshiva de Hebrón, comenzó a dar clases. Hay algo que ocurre muchas veces, que es en yeshivot tan grandes como Hebrón suele ocurrir que hay muchos grandes sabios, o sea, hay muchos rabanim o lo que Magidei Shiurim que tienen una personalidad muy fuerte, empiezan a tener como sus propios alumnos, sus seguidores y demás, pero Rosh Yeshiva puede ser uno solo, ¿sí? Con lo cual es bastante común que un Magid Shibur que tenga cierta importancia, uno de estos rabinos o profesores que tienen cierta importancia, abra su propia yeshiva, y eso es lo que hizo Rav Baruch Mordechai Ezrahi, que
corta el vínculo con Hebron para abrir su propia yeshiva. Así es. No es malos términos, sí, pero... bueno, habrá habido alguna... Habrá habido alguna interna ahí. Sí, porque se llevó el Magic. Sí, también. En el 76. O sea, en el 76 tenía 55 años, muere el padre ese año, y él decide que es momento de abrirse y de abrir su propia yeshiva, y a la yeshiva le puso Ateret Israel, que es Ateret es corona, Israel es pueblo judío, y aparte el nombre del padre. Entonces abre esa yeshiva en el barrio de Beit Vagan, que es en Jerusalén también, o sea, se mudó de barrio dentro de la misma ciudad, y esa yeshiva es la que quizás donde desarrolló todo su gran potencial, ya como director de la yeshiva, y pone a un hermano como administrador de la yeshiva, y lo trae, como dijiste bien, el suegro que era Mashgiach, era el director espiritual de la yeshiva de Hebron, lo trae con él, así que él pasa a ser Rosh Yeshiva, el director educativo, y el suegro que era Mashgiach de la yeshiva de Hebron lo trae con él a ser Mashgiach de la yeshiva de Ateret Israel. Ahora, el suegro, Rav Hodosh, Zichrono Libraja, era un gigante, o sea, podríamos hacer un programa especial sobre él. De hecho, la familia Hodosh es una familia muy importante en el mundo de las yeshivot, siempre vinculados con esto de los mashgihim, también fue mashgihim en Yeshivat Mir. Pero, ahora, cuando él funda esta yeshiva Ateret Israel, tiene un estilo distinto, es un estilo más abierto, ¿sí? De hecho, era fácil, no sé si fácil, para aquel que conoce un poco, podía identificar tal vez a lo que llaman los Bogrim de Ateret Israel, aquellos que... Los egresados. Claro, los egresados de Ateret Israel en la Levaya, porque tiene un estilo un poquito más abierto, que no necesariamente blanco y negro, con la camisa de otros colores o sin sombrero, pero el objetivo del Rav Ezrahi fue hacer una yeshiva que pueda ser más inclusiva para alumnos con un estilo un poco, como decimos recién, un poco más abierto, que se condice con esto que hablamos de este campamento de intentar unir puentes, como decías antes. Así es. La yeshiva funcionó en Beit Vagan hasta el 2019, donde el gobierno les asignó un terreno en Modin y la yeshiva se muda. Él seguía teniendo su casa en Beit Vagan, que fue donde fue la Levaya, cuando se lo llevó al cementerio desde su casa, que es en Beit Vagan, pero la yeshiva estaba funcionando en Modin. En esa yeshiva hacía algo único que normalmente el Rosh Yeshiva de cada yeshiva da un shiur por semana. O sea, la yeshiva tiene un tema de estudio y el Rosh Yeshiva hace un shiur klali, tal cual. Es la clase general. Sí, tiene un nombre. Bueno, habla magna y la clase maestra sería donde junta toda la yeshiva de todos los niveles y da un shiur profundo sobre ese tema. El Rav daba 4 shiurim por semana. En vez de 1, 4. Una especie de... Y aparte tocaba muchos temas, pero ya está Yahúa, el tema que estaban estudiando, a veces temas de Kodshim, Gemarot, que no se estudian en las yeshivot, y él sabía de memoria, se sabía muy bien. Un hombre que tenía tenía un dominio del judaísmo en todos los aspectos. Hizo libros que hoy en día son una especie de enciclopedia. Su libro que se llama el Birkat Mordejai, que tiene sobre Shulchan Aruch, que es código de la halajá judía, tiene sobre Gemarot. Entonces, un hombre que realmente logró abarcar en casi su totalidad lo que es la Torah entera. Sí. Aparte, muy reconocido como lo que se llama un gran lamdán. ¿Sí? Como dentro del mundo de las yeshivot, por así decirlo, están tal vez los que se dedican más al mundo más alágico, de las leyes, o los otros que se dedican al estudio más en profundidad talmúdico, era de este segundo grupo, ¿sí? Muy destacado en cuanto a esto. Un dato interesante, uno de los Magidei Shiurim que tenía en Ateret Israel, uno de los profesores que estaban en Ateret Israel, era un joven que ya también se decía que era un gran genio, que se llamaba Rav David Cohen. ¿Sí? Rav David Cohen lo llaman para hacer Rosh Yeshiva de Hebron. ¿Quién lo llama? ¿Quién era el líder de la generación? El Rav Shach. Entonces el Rav Shach le dice a Rav David Cohen que tiene que ser Rosh Yeshivat Hebron. O sea, está llamando a un alumno de Rav Ezrahi a ocupar el cargo por el cual Rav Ezrahi no le dio lugar y se tuvo que abrir su Entonces cuentan que va Rav Ezrahi a encontrarse con Rav Shach. Entonces le dice Rav Shach. El Rav David Cohen era como el profesor estrella, el Rav estrella de la yeshiva. Le dice a Rav Shach, que era el líder de la generación, si vos me sacás a Rav David, yo cierro la yeshiva. Rav Shach dice, cerrala. Obviamente no, después escuchó lo que le dijo Rav Shach, pero digamos, fue también un semillero. Él supo ver quién era tal vez más adecuado para dar clase, quién es hoy el Rosh Yeshiva de Hebron y uno de los grandes líderes. Tal vez no se lo menciona tanto porque es relativamente joven, es una persona que desde hace 60 y pico de años, sí. Pero digamos, es sabido que Rav David Cohen, siendo Rosh Yeshiva una de las yeshivot más importantes, es como uno de los grandes guías que existen hoy en día y que era justamente uno de los rabanim que tenía en su staff Ateret Israel. ¿Sí? Sí.
Y quizás el último hito en su vida es cuando en el año 2012, a los 87 años, lo invitan a formar parte de la Moetzet Gedolei HaTorah de Degel HaTorah, o sea, del Consejo de Sabios del Degel HaTorah, que es uno de los movimientos dentro de Israel, también partido político, pero no quiero mezclar para no mezclar política. O sea, que tardaron en llamarlo, realmente hubo... Hay un chiste. Hay una... Entonces, creo que es una historia verídica. No sé, pero primero que nada, Rav Baruch Mordechai Ezrahi era una persona muy, pero muy picante al hablar, con un sentido de humor muy ácido, sabido, muy piola, por así decirlo, muy rápido. A sus 90 y pico años también seguía siendo así. Pero contar la historia. Bueno, por favor. En el momento que el tema del tráfico, lo que llegaba tarde. Ah, sí, por eso. En el momento cuando, de hecho, escuché la historia que para él que debe ser la misma, porque él estaba justamente cuando se reunió la Moetzet, el consejo. ¿Qué consejo? Fue en la casa de Rav Steinman en Bnei Brak. Y él estaba en el Golán, en uno de estos campamentos que mencionamos que él hacía. Y se juntó a la Moetzet, lo llamó, lo invitaron a tal hora en Bnei Brak. Imagínense llegar del Golán, salto del Golán a Bnei Brak en 2 horas de viaje mínimo. Entonces tenía que salir temprano y tenía un rabino invitado al campamento. Y el rabino se acerca al rabino invitado y le dice: disculpe, sé que va a dar una clase para todo el mundo. En la mitad me voy a ir porque me están esperando los grandes de Israel. Y me llamaron justamente para que vaya con ellos. Y el rab le dice en ese momento... son historias que se juntan, se pisan. Yo pensé que lo había dicho. Por eso no, se juntan las historias, por eso creo que son la misma, por eso leí las dos y digo, esto va de la mano. Okay. Entonces en un momento el rab le dice: bueno, pero si usted se queda, le dice, hasta el final, mi charla va a ser más poderosa, va a ser un efecto más fuerte sobre los alumnos. Y el rab decidió quedarse hasta el final, por más que lo estaba esperando los grandes de Israel, con tal de no faltar respeto a este hombre que le invitó y que iba a dar una charla. Quizás su presencia no sumaba, pero como le pidió él, no quería faltar respeto, y esto destaca cómo pensaba en el otro y cómo no iba a faltarle. Quizás cuando el rabino el rab que se levanta a la mitad de la charla y se va, le hace también una mella que está hablando. Entonces se decidió quedarse hasta el final. Y cuando está yendo ahora sí, desde ahí hasta el Golán hasta Bnei Brak, el que lo estaba llevando le dice: Rab, va a llegar tarde, le dice: Rab, estamos atrasados con el viaje. Y le dice: Rab, mire, yo esperé como 50 años que me llamen para ser parte del consejo, yo puedo esperar 50 minutos. Claro. Es así la historia. Algo que mencionaste me hace acordar un vecino en donde vivo yo, que es brasileño. Me contó que tuvo el mérito, justo estaba el Rav Baruch Mordechai Ezrahi, que viajó bastante por Latinoamérica. Tiene muchos alumnos en Argentina, seguro. Imagino que en otros también, en México también. En Estados Unidos también. En uno de sus viajes estaba en Brasil y este vecino mío inauguraba su casa. Había comprado una casa y lo invitaron a lo que llaman la Hanukkah Bait, la inauguración de la casa. Y me contó, estaba ahí el Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Hablaron todos en portugués. No entendí una palabra, obviamente, sí, pero la verdad que estuvo sentado, no se paró. Y tal vez tiene que ver con eso. Uno a veces, cuando no entiende una charla, se levanta y se va. Y el Gadolador, uno de los grandes líderes de la generación, que tenía cosas importantes que hacer con su tiempo, se quedó por respeto al lugar donde lo habían invitado. Tal cual. Y sobre lo que dijiste de agudeza y humor, en un momento uno de los alumnos hablaban de que si él estudiaba con Rablando de chiquito, que dijimos que Rablando hoy en día es el grande de la generación. Sí. Entonces uno le pregunta: ¿es verdad que ustedes competían entre sí con el Rablando sobre quién sabía más? Y a Rablando le dice: la verdad es que no es verdad. Pero si hubiera sido verdad, yo hubiera ganado. Como que se hubiera sido ese humor constantemente. Una vez el nieto contó que fueron a la oficina y lo encuentran en su oficina, donde la oficina es un lugar abierto al mundo entero. Sí. Estaba acá en Beito Gana, acá en minutos donde estamos grabando esto. Uno golpeaba la puerta, entraba. Cada día siempre, ese día de fuera. Entonces, en un momento entran y lo ven al Rab, que está sin saco y con corbata, y le dice: Rab, ¿qué pasa? ¿Cómo no está con todo el uniforme? Le dice: no, el saco me lo saqué porque ¿quién va a venir? Y si entonces la corbata es por si venía alguien. Porque siempre estaba con el humor constantemente a flor de piel. Y sobre lo que dijimos de Raulando, ya que estamos, el baile. No, antes del baile, esa contar la voz. Una vez le preguntaba al hermano, que te conocía de chiquito, obviamente, más son todos los dos hermanos que sobrevivieron a él, son más chicos que él. Y le dijeron, ¿cómo era de joven estudiante? Tipo, uno veía la grandeza que iba a tener. Y dice, yo una vez me levanté en mi cama, de las 11:30 a 12 de la noche, ya horario que los chicos ya no están estudiando, están durmiendo. Fui al Bet Midrash, donde estaba estudiando la gente, y estaba Rav Baruch con Rablando estudiando. Dice, pero el estudio era críptico, dice él. Yo escuché un ratito, dice, ¿cómo estudiaban? Dice, ¿pero qué te parece a vos? Y dice, Kiddushin 30. Ah, está citando hojas del Talmud.
pero Meilá 7 y 28. Como que Claro. estaban, No hacía falta, no hacía falta la pregunta. Sabían casi de memoria el Talmud completo, que las preguntas eran citando la hoja y nada más. Era impresionante su grandeza de chiquito. Esta unión entre Rav Dov Lando, que insistimos es hoy en día quien está considerado el líder de la generación, y Rav Baruch Mordechai Ezrahi, tal vez se ve como llegó a su punto culmine. Insisto, se conocían de chiquitos, pero cuando muere Rav Gershon Edelstein, la pregunta era quién iba a ser el gran líder de la generación. Todo indicaba que iba a ser, como termina siendo, Rav Dov Lando. Pero cuentan que Rav Dov Lando dijo, no, tiene que ser Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Fueron Rav Baruch Mordechai Ezrahi y le dijeron, él dijo, no, tiene que ser Dov Lando. Según lo que se cuenta, que se juntaron los dos y como que asumieron los que juntos iban a llevar, que iban a y cuentan que como que uno le celebró al otro, bueno, ahora es tu turno, no, es tu turno, y como que festejaron juntos esta situación de, imagínense, de chicos que se conocen desde muy pequeños y que llegan al liderazgo del pueblo judío, con personas que tienen 90 años y llegan juntos a ese momento. Otro dato, tal vez para cerrar, famoso, esto es sabido también por todo el mundo de las yeshivot, que no dormía en su cama, ¿sí? Es una persona que más de 50 años que dormía en el lo que se llama el center, ¿sí? Dormía o en su oficina en la mesa, Claro, apoyaba, dormitaba un rato y seguía. eso es sabido, no es una historia, y hasta ahora, no Sí. es que, Dormía en su casa, en su cama en Shabbat, y nada más. Un día a la semana se iba a la cama, pero el resto del tiempo como aprovechaba al máximo todo lo que podía. Hubo un nieto que dudaba de esto y, no, ¿qué me estás contando? Decía, yo iba a hacer la prueba. Entonces fue un domingo y agarró una hoja una hoja lisa de sacada del cuaderno y la puso entre la sábana y el colchón. Dijo, si el abuelo se va a acostar, yo me voy a enterar, va a estar arrugada. Y entonces se fue a buscar al miércoles el juez y encontró la hoja impecable. Como que se comprobó a sí mismo que el nieto escéptico, que el abuelo hacía estas cosas. Sobre esto también, una vez un alumno que lo fue a ver, sabido que el mundo de las yeshivot se destaca el estudio de Torah por encima de todas las cosas, y lo que uno puede continuar estudiando Torah y todo el tiempo que se pueda dedicar a eso, bienvenido sea. Y un alumno fue a verlo con el tema de que lo que ganaba como estudiante de Torah ya no le alcanzaba para mantener a la familia y quería salir a trabajar. Entonces, medio con vergüenza, le dice al Rab, bueno, Rab, quería aconsejarme con usted porque por mi situación económica estoy pensando salir un poquito a trabajar. El Rab golpeó la mesa con cara de enojado, dice, buena oratoria que tenía, dice, te prohíbo que digas que sos alumno mío, que me conoces, que me escuchaste, que estás en mi yeshiva. Y todos se quedaron en shock, porque no era una persona así de, no tenía ningún problema con la gente vaya a trabajar o a estudiar, cada uno según su naturaleza. Y le dice, pero ¿cuál es el problema de trabajar? Dice el alumno, dice, no, vos dijiste, quiero ir un poco a trabajar, y las cosas se hacen al 100%. Si vas a trabajar, que trabajar como corresponde, el horario que corresponde, con toda tu energía, con toda tu fuerza. Pero las cosas medias no se hacen como alumnos míos. Tipo, alumnos míos no hacen cosas medias. Ajá. Impresionante. Después, otra cosa que siempre se destaca es que viajaba muchísimo porque tenía justamente que juntar plata para la yeshiva, mantener todos los gastos que la yeshiva tenía. Un dato, ya sobre el último tiempo él estaba bastante enfermo, estuvo mucho tiempo enfermo, ya sobre el final ya no hablaba. La gente iba igual a visitarlo, pero... Estuvo internado varios meses sí. Al final ya. Y lo cierto es que la levaya, el cortejo fúnebre, se atrasó porque el que había asumido este rol de viajar y juntar el dinero para allá era su hijo. Y su único hijo varón, sí. Claro, su pensión, que estaba fuera de la tierra de Israel, entonces lo esperaron para poder hacer... Normalmente se entierra lo más rápido posible, en este caso esperaron un día entero. A menos que haya una razón de honor al muerto que Tal el cual. hijo estuviera Tal cual, el hijo volvió de su trabajo de recaudador de fondos y lo enterraron. Que hoy en día es el Rosh Yeshiva. Sí, que debe ser, sí. Y algo interesante que una vez pasó que iba en el avión y aprovechaba cada minuto que tenía, Sí. estudiaba, escribía, cada vez que bajaba del avión salía con una carpeta de textos escritos en el avión por él, nuevos de cosas que desarrolló en el avión. Y una vez cuentan que en el avión había lugar en business y era una persona muy importante, se notaba su aspecto, una persona importante, que viene una azafata y le dice, tenemos lugar en business, me gustaría que usted pase y se siente más cómodo, va a estar mejor atendido. Y le dice, un minuto, le dice, en business, la luz de arriba, ¿de qué lado está? Porque él estaba que su mano, que la luz no le, o sea, que la mano le tape la hoja mientras la luz le alumbraba para notar. Uno preguntaría, business, voy directo, ¿qué paré de comer? Diciendo, ¿dónde está la lamparita que alumbra la hoja? Depende de eso si voy a mudarme a business o no en este vuelo. No sé si que alguna historia... un poco de... Una buena iniciativa que tengo dos más, en realidad. Está su hermano. Su hermano Yitzhak Ezrahi es uno de los Rosh Yeshivot de Mir también, que también habla
También habla picante. Sí, Estuve justo escuchando a ¿sí? veces y habla picante también. Bueno, Habla con mucho respeto de Rap Baruch Mordechai, sí. Bueno, una vez al hermano de Isaac le preguntaron dice, ¿qué hizo su madre de especial para que salgan así tan genios, tan desarrollados? Dijo, mi mamá, se entregó siempre al esfuerzo de que nosotros, o sea, su orientación de vida era que seamos grandes en Torah. Entonces, de hecho, dice, en un momento el padre se enfermó y uno le dice, mira, el de Baruch, el Rab Baruch Mordechai era el más grande de los hijos, estaba cerca del bar mitzvah, 12 años y pico, y viene una persona y le dice a la madre, escúchame, yo le puedo dar trabajo a tu hijo, que venga a trabajar a mi negocio, con eso va a ser un ingreso extra para la familia y van a vivir con un poquito más de dignidad. La madre dijo, a mí no me saquen a mis hijos de la yeshiva. Si hace falta, yo voy a limpiar pisos de casa, voy a hacer lo que haga falta, pero es un sacrificio realmente muy grande de la madre para que los hijos se dediquen al camino de Torah y después que pudo recolectar sus frutos en estas grandezas que tuvo de hijos. Y para terminar, la última que tengo es uno que pasó, la esposa en un momento estuvo enferma muy grave y lo tuvieron que operar en Estados Unidos. Él estaba muy preocupado porque, como dijimos, el vínculo de la esposa era muy fuerte y estaba muy preocupado por la esposa. Y en un momento está con un asistente en la oficina esperando que la esposa entró al quirófano y estaba, bueno, ¿qué pasa? Llamando, actualizándose. Y suena el teléfono. El Rab atiende y de repente escucha al secretario que se pone a hablar de Perayat Shabua y contar sobre la porción de la Torah de la semana y alguna desarrollo de nuevo de Torah. Nada que ver, se desconectó por completo el sufrimiento que estaba viviendo. Habló 40 minutos, colgó. Dice, ¿pero qué pasó? ¿Quién era? Dice, no, es un hombre de Estados Unidos que conocí hace poco, que perdió la vista, muy deprimido, y la forma de sacarlo de su depresión fue prometerle que iba a estudiar con él todas las semanas por teléfono. Entonces me llamó él, me tengo que dedicar a él. Entonces, como que no importa su preocupación, pues dejaba de lado a veces su necesidad y su vínculo con la esposa y lo que le preocupaba a la esposa, para atender a cada persona su necesidad en donde estaba, en cada parte del mundo que esté. Bueno, esto fue una especie de homenaje, un raconto. Hay algunos rabanim que por nombre son muy conocidos, incluso por el mundo que tal vez no está tan vinculado, ¿no?, con el mundo de las yeshivot. Hay veces que no, creemos que este será el caso. Rab Baruch Mordechai Ezrahi, que fue un gigante para el mundo de la Torah, pero hay veces que aquel que no está tan metido en el mundo de la yeshivot lo desconocía. Tal vez esto sirva para dar un pantallazo, conocer un poco más a quienes son nuestros grandes sabios y saber que el mundo de la Torah sigue vivo y va a seguir vivo, y todavía, Baruch Hashem, tenemos estas luminarias que son los que dictan nuestros caminos espirituales. Y bueno, esta vez lamentamos el fallecimiento y esperemos que sirva tal vez como capará para todo el pueblo de Israel, que está en estos momentos sufriendo muchísimo, como ya saben todos, en el conflicto que estamos viviendo. Esperemos que tal vez eso sirva como capará, como expiación para lo que estamos sufriendo. Así es, nos vemos en la próxima, los esperamos ahí.